Nos acompaña a esta hora José Levi, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto siempre conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Gisela. Bueno, aquí siguiendo con mucha preocupación realmente lo que ocurre en la India. Hablamos de una realidad muy, muy preocupante. Acabas de decir las cifras realmente oficiales del gobierno indio, pero el temor es que las cifras reales sean muchísimo más importantes. O sea, que no se registren a todas las personas que han fallecido, a todas las personas que se han contagiado con esta enfermedad, y se teme que estemos aquí frente al peor fenómeno de COVID-19 en todo el mundo durante toda la pandemia. Entonces es algo que preocupa, por un lado, lógicamente el aspecto humano de tantísimos millones de personas. India es el segundo país más poblado del mundo, 1.300 millones, que una parte importante aparentemente de esta población, hay quienes dicen que quizás cientos de millones de personas pueden haber sido contagiadas, y entonces todo esto aumenta enormemente el riesgo a que se produzcan mutaciones, variantes de este virus que no solamente amenace a la India, sino en general luego al mundo. Entonces, aquí este aspecto, el terminar, el intentar ayudar a la India, no es solamente por el tema humanitario, es también por una necesidad de impedir que se llegue ahí a una realidad muy peligrosa que nos pueda amenazar a todos. Peligrosa para el mundo entero, ¿no? ¿Qué factores, José, jugaron en contra para que la India viva estas duras realidades que nos estás comentando? Sí, realmente la población en la India vive una situación, vamos, dantesca a veces. Estamos viendo, por ejemplo, estas imágenes de crematorios públicos, masivos, improvisados, donde se ve que familias enteras llegan para poder dar un último adiós a los suyos. Si bien estas piras fúnebres es algo común para muchos en la India, o sea, es una tradición que es seguida por muchos, pero el ver algo así de manera masiva es algo totalmente nuevo. Ahí a muchos les recuerda quizás las imágenes que se han vivido en distintas situaciones, yo qué sé, en la Edad Media, hace siglos, pero no, esto está ocurriendo precisamente ahora. Y eso es terrible, es espeluznante, inclusive llega a faltar madera, porque se utiliza tantísimo este material para poder quemar estos cuerpos. Entonces, realmente muy, muy difícil lo que se vive en estos crematorios, y muy difícil también lo que se vive en los hospitales, donde escasea prácticamente de todo, desde camas, hasta oxígeno. Y entonces esto lleva a que muchos simplemente se queden en sus casas, muchas veces asfixiándose, porque no tienen el oxígeno que les permita el mantenerse aún vivos. Y hay quienes también se quedan en sus vehículos, o en taxis, o en ambulancias, en los alrededores de estos centros médicos, esperando que se vacíe un lugar y puedan entrar ahí. Una realidad extrema la que se está viviendo, cuando vemos que todo en la India, en el momento que hablamos de 1.300 millones de personas, es masivo, y esto también hace aún más difícil poder combatir esta pandemia. Ahora, ¿qué medidas se mantienen hasta el momento en el país para poder frenar esa curva de contagios y también de fallecimientos, para evitar que sigamos viendo y viviendo en la India estas imágenes que nos cuentas que son realmente dantescas? Sí, vemos que distintos expertos aseguran que todavía antes de que se pueda ver una mejoría en la India, desgraciadamente vamos a ver cómo empeora aún más esta situación extrema en la cual se encuentra el país. Entonces, en muchas zonas se imponen toques de queda, se imponen distintas medidas, pero solo en las últimas semanas. Y este ha sido el gran error. Este ha sido
vamos, lo que ahora muchos en la India se sienten totalmente indignados. ¿Qué es lo que pasa? Hace un par de meses el primer ministro Narendra Modi aseguró que estaban venciendo a esta pandemia, que India se había transformado en un modelo para el mundo de cómo se podía erradicar este problema. Pero ¿qué pasa? Desde ese momento comenzaron a autorizarse distintos eventos multitudinarios. Vemos cómo recientemente, en los últimos días, se llevó a cabo un festival religioso a orillas del río sagrado Ganges, donde participaron, se dicen, millones de personas, muchas de ellas sin mascarilla, muchas de ellas sin respetar el distanciamiento físico, social, y entonces esto se teme que pudo haberse transformado en incubadores de lo que es la expansión de este virus. También inclusive el propio primer ministro Narendra Modi participó en mítines electorales hace un par de semanas, en los cuales había miles y miles de personas, una multitud que también se teme pudo haber servido a expandir este virus. Entonces, todo esto han sido errores crasos que se piensa pueden estar ahora detrás de esta pandemia en el interior de la India que tanto preocupa al mundo. Y ahora, ¿qué información se tiene, José, sobre la eficiencia de la vacunación, de la vacuna en la variante india? ¿Qué información se tiene en la actualidad sobre eso? Bueno, aparentemente hay algunas vacunas que ya se ha dicho que pueden ser eficaces contra la actual variante que surgió en la India, pero todavía no se han verificado todas las vacunas. Esto es un problema central que están verificando ahora las distintas compañías farmacéuticas detrás de las distintas vacunaciones. Es un temor, sin duda, es un temor ya la variante que existe ahora, y es un temor que precisamente cuando hablamos de decenas, si no cientos de millones de personas con este virus, que puedan surgir otras variantes en el futuro. Mientras tanto se intenta en la India vacunar con las vacunas que hay ahora, pero por ejemplo en la región, en el estado de Maharashtra, ahí ellos dicen estar capacitados para vacunar a 800.000 personas por día. Hasta ahora se vacuna solo a 200.000 porque no hay suficientes inoculaciones para todos. Y en general, en la India, a pesar de que estamos hablando de un país que es considerado como la farmacia del mundo, es quizás el productor principal de vacunas de todo el planeta, vemos que tan solo menos inclusive del 2% de la población ha sido ya vacunada con las 2 dosis. Y entonces esto genera también interrogantes, como India, quizás por distintos intereses económicos de las farmacéuticas que fabrican estas vacunas en el interior del país, han estado supliendo estas inoculaciones a otros estados y no han puesto como prioridad el suplir a la propia India. Entonces vemos que existen muchas incógnitas que tienen que justamente ser, sobre ese tema, José. Obviamente la densidad poblacional de la India ha sido señalada como una de las posibles causas del aumento de los casos en el país, los casos de COVID-19, y justamente lo que tú dices, ¿no? Que la mayoría de las vacunas que producen ahí han salido fuera y no se han quedado en el país para combatir la pandemia. Ahora, ¿qué está haciendo al respecto el gobierno para aumentar la cantidad, que las vacunas se queden ahí, las vacunas que producen, o para incluso aumentar la capacidad hospitalaria en la India? Sí, están intentando ahora, de manera urgente, de emergencia, cambiar cosas que quizás tenían que haberla modificado hace ya semanas, pero solo ahora se están despertando, están comenzando a limitar esa salida de vacunas del país. Están, por ejemplo, pidiendo a Estados Unidos que libere distintas materias primas que son fundamentales para poder incrementar el ritmo de producción
de vacunas. O sea, se están intentando llevar a cabo todo tipo de iniciativas realmente para permitir que se pueda vacunar a la población en la India. Pero cuando vemos que el primer ministro Modi hace un par de meses hablaba ya de la victoria contra el virus, de alguna forma desarmó al país, no hizo que se incrementaran los suministros de vacunaciones internos dentro de la India, aunque se tratara de compañías a veces extranjeras que tienen sus propios intereses. Pero ahora lo que se intenta es realmente poder suplir todas las necesidades de vacunaciones que, como digo, son enormes. Y terrible por otro lado, la situación. también suplir algo que es también fundamental ahora, que es el suministro de oxígeno a los hospitales, a estas personas que todavía están en sus casas porque no hay lugares en los centros médicos para que al menos puedan tener estas bombonas de oxígeno. Qué terrible la situación. A intentar superar estos momentos tan difíciles. Doloroso ver lo que sucede justamente en India, y te agradezco muchísimo, José, por habernos hecho este panorama de lo que se está viviendo en estos momentos y el peligro inminente que puede ser lo que sucede en la India para el mundo entero, no solo para los habitantes de este país. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado.